capacitados y recibimos un entrenamiento en eso durante nuestra especialidad. Y la parte psicológica también. Sí, porque realmente uno de los factores de riesgo más importantes para la demencia es la edad, y los que nosotros precisamente atendemos son personas mayores. O sea que esto le economiza dinero al paciente. Bueno, digámoslo, mirándolo desde ese punto de vista, de que no tenga quizás probablemente que verlo varios especialistas, pues sí. Y además de que muchas veces la gente pues se asusta y por una pérdida de la memoria cree de una vez que es demencia, y no todas las pérdidas de memoria necesariamente son demencia. Eso va a depender de los síntomas del paciente, del tiempo que tiene esa pérdida de la memoria, y hay pérdida de la memoria, hay un déficit cognitivo que está asociado a la edad, que no necesariamente es demencia y que no es patológico. O sea, que no es una enfermedad. ¿Cuál es el beneficio para el paciente que lo ve un geriatra, por ejemplo? Bueno, estos pacientes tienen múltiples beneficios. Uno de los primeros beneficios, ya tú lo habías mencionado, que es lo económico, porque no tiene que ir a tantas partes, sino que se enfoca en un solo lugar que le puede atender todas las cosas. Claro está, si necesitamos la asistencia de otra especialidad, la podemos buscar, pero en sentido general estamos entrenados para trabajarlo completo. Otro beneficio es que nosotros trabajamos mucho la parte social, afectiva y de la familia. Es trabajando en conjunto con el cuidador, tanto que evaluamos, hay una escala que utilizamos para evaluar el cuidador y diagnosticar si ese cuidador tiene sobrecarga. Un cuidador que tenga datos de sobrecarga, o sea, que está cansado, va a ser agresivo con el paciente, lo va a maltratar o lo va a descuidar, porque ya ese cuidador también está enfermo. ¿Por qué? Por cuidar al paciente. Entonces nosotros tenemos que evaluar que lo cuida. Como te dije, es completo, es un beneficio para el paciente. Este paciente no solamente recibe del médico el beneficio de la salud propiamente dicho, o de mejoría de esta salud, sino que recibe el beneficio de un acompañador hasta el final de su vida, ¿verdad? Claro, porque así, como decía Casimiro también, y como hablábamos ahorita, también creamos los planes preventivos de las vacunaciones y ese tipo de cosas que las personas mayores deben recibir. ¿Hay vacuna para eso? Claro, o sea, no para la demencia. No hablamos de vacunas, por ejemplo, para la neumonía, contra el neumococo, que deben recibirlo las personas adultas mayores, y la de la influenza para algunas enfermedades que deben, así como los niños cumplen con un esquema de vacunación, las personas adultas mayores también tienen su esquema de vacunación. Lo que pasa es que uno solamente asocia las vacunas a los niños, pero no, las personas adultas mayores también necesitan su esquema de vacuna. ¿Para qué edad más o menos se comienzan a implementar esa vacuna de prevención? A partir de los 65 años, y 60 años también pueden ser vacunados. Entonces, dependiendo, por ejemplo, la de la influenza se pone anual, la del neumococo se pone cada 5 años, y hay que vacunar a los pacientes dependiendo, vuelvo y le digo, de la patología de base y el paciente, pero hay algunas que ya sí están establecidas los esquemas de vacunación. Y entonces otra cosa, como decía también Natalia, nosotros seguimos de un acompañamiento hasta el final de la vida. O sea, quizás otra característica distinta al resto de los médicos es que los médicos estamos formados para salvar, para dar vida todo el tiempo. Muchas veces nosotros los geriatras no podemos darle la vida a nuestros pacientes y no podemos obviamente tampoco curar, no podemos salvar, sino que podemos darle a esa persona mayor que ya está en su lecho de muerte una muerte digna y una calidad a la hora, o sea, una muerte digna y una calidad de vida hasta el final de sus días. Porque la verdad no somos dioses, o sea, y trabajamos con las personas que probablemente tienen una garantía mayor y están más cercanos a la parte de fallecer. Y entonces nosotros también trabajamos junto con el familiar y el paciente para hacer que este proceso sea quizás un poquito menos doloroso, menos difícil, en función ya de acompañamiento, aunque obviamente nadie se prepara para eso. Hay muchos pacientes de esto que por detectarse que el acompañamiento no le conviene, obligatoriamente hay que dejarlo en los centros de salud. Eso es una decisión familiar, más que otra cosa, no es necesario. Por ejemplo, no en los centros de salud, existen centros que son estancias donde hay servicios privados y hay uno público en Santiago, donde los familiares llevan a ese paciente porque ellos no tienen las condiciones adecuadas para tener un paciente en la casa. Tener un paciente en la casa incluye, cuando nosotros hacemos visitas domiciliarias, esa es una de nuestras características, nosotros vamos y le damos el servicio al paciente en la comodidad de su hogar. No es lo mismo, cuando tiene un paciente camado, trasladarlo a un centro de salud, para ti es una logística. Imagínate tú una persona pobre, transporte, en una camilla,
el tiempo para hacer turno con este paciente, si está asociado a una demencia, nosotros vamos y le damos servicio en la casa, pero en esa casa, en esa evaluación, nosotros trabajamos las barreras arquitectónicas, damos acompañamiento, por ejemplo, un baño para un paciente envejeciente, le dimos cuáles son las más recomendaciones, que sea el baño, que tenga agarradera, alfombras antideslizantes, los calzados que debe usar este paciente, porque un paciente que tenga unos calzados inadecuados, un paciente que va a tener una caída. Esta caída va a llevarme una fractura y esta fractura, ¿qué va a hacer? Encamar al paciente y posteriormente la muerte. Entonces me va a acelerar un proceso que lo que queremos que quizás no llegue así. Entonces por eso nosotros le damos la atención también en la casa completa. Sí, esa es otra de las características de los geriatras, que hacemos visitas a domicilio. Esas visitas, vamos a ver, porque preguntan aquí que si el costo de este tipo de tratamiento y de asistencia es costoso. La visita domiciliaria en general realmente no es costosa para lo que implica que sea que un médico se traslade a tu casa, te haga todo lo que tiene que hacerte, porque nosotros tenemos, no es solamente que nosotros llegamos, o sea, nosotros llegamos con todo nuestro equipo de que se le hace el electrocardiograma en la casa y se le hace una serie de cosas que sean posibles realizar a la casa, y su evaluación completa. O sea, es como quien dice, trasladar prácticamente parte del consultorio hacia la casa. Y la verdad, si uno suma lo que cuesta, por ejemplo, cuando son pacientes que tienen poca movilidad, lo que implica el poder llevarlos a la clínica, que es quizás un taxi, muchas veces una ambulancia, el tiempo de espera y una serie de cosas, pues quizás la visita no es tan costosa. Bien, quisiera que en estos últimos minutos ya diéramos una exhortación a todos los envejecientes y principalmente a los familiares para que tomen la medida preventiva con relación a estas enfermedades. Bueno, nosotros sí estamos muy interesadas en que el paciente adulto mayor tenga las mejores atenciones adecuadas. De hecho, nosotros estamos trabajando en formación de una asociación de geriátrica ya del Cibao, porque lo que queremos es que se pueda cumplir la ley, que en cada centro de salud tenga un médico especializado en los pacientes adultos mayores, que pueda entender estos pacientes. Si usted tiene un paciente que cree que requiere los servicios de cualquiera de los geriatras, en toda la provincia de Cibao, igual en el país completo, habemos médicos especializados en esta rama, que estamos capacitados para darle cualquier servicio. Y lo más importante es acompañarlo en la vejez con el amor posible. Ese envejeciente hay que darle amor, hay que darle cariño, porque es una persona que hizo mucho sacrificio para criar sus hijos y para llevarlo a la edad que tiene. Entonces hay que entenderlo. Nosotros también trabajamos los familiares, si esa familia necesita una asistencia ya psicológica, porque debe entender que este paciente lo que necesita es amor y atención, y que los últimos tiempos de su vida tenga una calidad y una calidez. ¿Y Erika? Sí. Es importante destacar que así como todo el mundo entiende que el niño debe ir al pediatra, el adulto mayor también debe ir a un geriatra. Aquí en Santiago, en todas las clínicas de Santiago, hay un geriatra. Entonces es importante que todas las personas que tienen un adulto mayor en la casa, que cuando lleguen a su clínica, que pidan la asistencia de un geriatra, que es quien le va a dar ese trato más de cerca, como decía Casimiro. Es ese médico que uno puede llamar por teléfono y decirle, mire, me está pasando esto, y uno pueda trabajar más de cerca con el paciente y que se beneficie. Entonces, así como queremos tener un pediatra para el niño, tenemos que tener también un geriatra que sea el médico de cabecera de las personas adultas mayores. Bien, muchísimas gracias a la doctora a Natalia Casimiro de la Clínica Corovina y también a la doctora Erika Jiménez del Centro Médico Cibao. Así que muchas gracias por comparecer, estamos aquí abiertos a la puerta, aquí en lo mejor de Facenda. Y después quiero que vengan a hablarme de la asociación, que es muy importante para que se fortalezca, ¿no es verdad que sí? Claro. Bien, muchísimas gracias, doctora. Bueno, señores, de nuestra parte hemos llegado a la parte final. Estaremos con ustedes el próximo lunes, hoy viernes. Que tengan ustedes un buen fin de semana. No se pierdan lo que viene a las 18 horas, en breve. Biplan Rondón, líder en puertas enrollables, corredizas y a control, presentó